¿Dónde está la familia pastoral? Ahí está. Eso, Yesenia. Muy bien. Está allá. Gracias por recibirnos. Gracias. Gracias a los que representan liderazgo en la iglesia. Gracias por recibirnos. Creemos que tenemos una palabra de Dios para la iglesia. Amén. Al igual que ustedes, nosotros también compartimos la misma fe. Creemos en el mismo Dios. Yo, desde aproximadamente los 9 años tal vez, empecé a ir a una iglesia del Nazareno. Ya como a los 10, 11 años, empiezo a tener un encuentro con el Dios de los nazarenos. Porque hay gente que va a la iglesia del Nazareno, pues no conoce a Dios. ¿Ven? Entonces parece que empecé a tener una relación con Dios. Y toda mi juventud se la entregué a Dios. He pasado por casi todos los cargos de una iglesia local, presidente de JNI, luego trabajé con evangelismo. Actualmente trabajo con la JNI regional, la región Mesoamérica. Pero te digo todo eso porque a veces parece como que si hubieran varios dioses, pero es un mismo Dios que tiene a una iglesia. Independientemente del punto geográfico en el que estemos, el cuerpo místico de Cristo es el mismo. Y lo mismo que Él deseaba hacer con Moisés, con Abraham, con Isaac, las mismas obras que Él hizo con Jesús, son las mismas obras que Él quiere seguir haciendo en estos días. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que hoy he venido a decirte que Dios tiene un plan aún. Aún Él tiene un propósito y Él es el mismo. ¿Alguien dice amén? Él no ha mudado. Él no ha cambiado. Aunque pasen las eras, aunque pasen las generaciones, Dios es el mismo y su poder no ha cambiado. Él es el Todopoderoso. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu de Dios que hoy está con nosotros aquí en el plan de Ayala. Él está allá en Panamá, Él está en Estados Unidos, Él está en la China. Es el mismo Dios queriendo levantar a la humanidad que cada vez se hunde más en la depresión, en la soledad, en la locura, en el estrés. Y para eso Él quiere levantar a su iglesia. ¿Alguien dice amén? Él quiere levantar a su iglesia. Al final de este mensaje, si usted está interesado en conocer un poquito más, yo le recomiendo, allí atrás traje algunos libros que Dios me permitió escribir. Ahí atrás lo pueden conseguir al final. Ese libro se llama ¿A qué hora llegan los lentos? Pero no tiene que ver con la hora del reloj. Yo sé que la mayoría llegan tarde, ¿verdad? Tiene que ver con la hora o el tiempo en el que llegamos al propósito de Dios para nuestras vidas. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Estoy leyendo el libro de Juan, capítulo 9, verso 1. Va a aparecer en pantalla. Si tú lo quieres buscar, lo puedes buscar en tu Biblia. Estoy leyendo la versión de 1960 de la Biblia. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo estaba este hombre? Veía. Estaba perdiendo la vista. Tuvo un accidente y perdió la vista. Era ciego nació ciego. Nunca vio. No conocía la luz, no conocía los colores. Él tenía una sensación tangible del mundo, pero no tenía una sensación visible del mundo. No sabía lo que estaba en su entorno. Era un hombre que estaba privado de este sentido de la vista. Pero al pasar Jesús lo vio. Aunque este hombre nació ciego, el tema es que Jesús estaba pasando por donde estaba este ciego. La cosa es que cuando Jesús está cerca de nosotros, algo puede pasar. Cuando Jesús está caminando cerca de nosotros, alguna condición en tu vida puede cambiar. Este hombre no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tal vez tú piensas que la condición en la que estás es una condición eterna. Tal vez tú piensas que el problema en el que estás, la depresión en la que estás, la deuda en el que estás, el divorcio por el que estás pasando, el problema por el que estás pasando, tal vez tú piensas que ese fracaso en tus estudios es para siempre. Tal vez tú piensas que la miseria tal vez que algunos están viviendo es para siempre.
Pero yo te vine a decir que cuando Jesús llega, algo tiene que cambiar. Porque Él es el que cambia la situación de la gente. Él es el que libera a los cautivos. Él es el que devuelve vista a los ciegos. Él es el que sana a los enfermos. Él es el que le da propósito a la gente amargada. Este Jesús que yo conozco levanta prostitutas y las convierte en mujeres grandes, así como Rahab, así como María Magdalena. Este Jesús que yo conozco es un Jesús que toma gente vulgar como Pedro, como Andrés, pescadores hediondos, y los convierte en gente importante. Este Jesús que yo conozco toma publicanos como Mateo, mal visto por su propia nación, y los convierte en un gran hombre de Dios. ¿Alguien me sigue? Así que este ciego estaba a punto de ser expuesto al Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia no se parece mucho a los cristianos de hoy en día. Los cristianos de hoy en día somos un poco raros, somos aburridos. Somos gente como que venimos y nos congregamos y hasta ahí llegó. Este Jesús no era así. El cristiano original era diferente a nosotros. Dice la palabra que el cristiano original iba caminando por los valles, iba caminando por las colinas, y donde quiera que él iba, la multitud le seguía. Así que Jesús era más famoso que Peso Pluma. Jesús era perseguido por la gente. Jesús no se parece a los pastores de hoy en día. Los pastores de hoy en día tenemos que buscar a la gente para que venga a la iglesia. A Jesús no, a Jesús lo buscaban. Zaqueo se montó en un árbol sicómoro para ver quién era Jesús. Herodes mandó a Jesús para entrevistarse con él. Un jefe de 100 hombres, un centurión romano, mandó a llamar a Jesús para que orara por un siervo a punto de morir. Un principal de una sinagoga llamada Jairo quería saber quién era Jesús. Todo el mundo quería saber quién era Jesús. Jesús era más famoso que la avena Quaker. Y Jesús ese día se le iba a aparecer a un ciego de nacimiento. Hoy Jesús está aquí para ti. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es el problema de la iglesia. Pero Jesús, que es el Señor de la iglesia, Él sí sabe lo que puede hacer. Mira lo que dice el verso 12, estoy en el capítulo 9. Y le preguntaron sus discípulos, conmigo por favor, gracias, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? A mí me parece que es un poco impertinente la opinión de los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús representan a la gente que conoce a Jesús. Los discípulos de Jesús representan a la iglesia. Los discípulos de Jesús es la gente que caminó con Jesús 3 años. Se supone que los discípulos de Jesús tenían que conocer el corazón de Jesús. Pero los discípulos de Jesús están igual que la iglesia de este tiempo. Ellos están etiquetando a un hombre que tiene un problema. Y así está la iglesia en el 2026. En vez de entender la intención del corazón de Dios, estamos etiquetando a la gente. Por eso que la gente no quiere venir a nuestra iglesia. Porque nosotros somos los primeros que condenamos a la gente. Porque a nosotros los cristianos se nos olvidó que Dios nos rescató de nuestros adulterios y de nuestras fornicaciones y de nuestra mentira y de nuestra prostitución y de nuestra pornografía y de nuestro pecado, y hoy nos redimió. Pero venimos de una vida en donde Dios tuvo misericordia. Pero cuando Dios nos salva y cuando nos hacemos cristianos y cuando nos compramos una Biblia grandota, porque algunos creen que mientras más grande es la Biblia, más santo eres, y tenemos la Biblia debajo del brazo, entonces pensamos que nosotros somos justos y todo tú es injusto. Y no nos juntamos con esa chusma, porque nos van a contagiar el pecado. Déjame decirte algo: Jesús comía con prostitutas, convivía con publicanos, Jesús convivía con gente pecadora. Y los fariseos sonaban exactamente igual a como suena la iglesia de hoy en día. Sí, Señor, la iglesia del Nazareno. Especialistas etiquetando. Somos especialistas condenando. Allá se congregan los bautistas. Ellos no van al cielo. Allá están los católicos, son idólatras. Allá están los testigos de Jehová, son una secta. Hermano, nosotros los nazarenos parecemos más secta que los testigos de Jehová. ¿Tú crees que la gente quiere entrar en nuestros templos? La gente no quiere ni venir, porque nos la pasamos juzgando, criticando,
cuando Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y si tuvo misericordia de mí, ¿por qué yo no puedo tener misericordia del que está perdido en el pecado cuando yo también estaba en mis pecados? Es más, muchos estamos dentro de la fe cometiendo peores pecados que la gente de afuera. La única diferencia es que nuestros pecados están ocultos. Gracias a Dios y a la morenita. Porque el día que se sepa muchos pecados de nosotros, entonces se le va a caer la careta a muchos. Con la misma vara con la que midamos, seremos medidos y un poquito más. Ellos le están preguntando a Jesús: Rabí, ¿ese hombre pecó? Él está ciego porque pecó. Él hizo algo malo. Y así mismo calificamos nosotros a la gente. No, tú estás así porque tú pecaste. No, tú estás así porque tú practicaste brujería. No, tú estás así porque tú te fuiste de la iglesia. Como si la gente le va mejor o peor por estar en la iglesia. El único que salva es Cristo, no la iglesia. Y la iglesia no es un templo hecho de manos de hombre. La iglesia eres tú. Tú eres el templo de Dios. ¿Alguien me sigue? No estoy regañando, es que en Panamá predicamos así. Ustedes perdónenme, me emociono. ¿Le bajo o me emociono? Me emociono. El pastor le gusta el problema. Ellos le dicen a Jesús: pecaron sus papás. Pero a mí me gusta la respuesta de Jesús. Jesús responde de una manera categórica, porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Jesús le dice, mira lo que dice el verso 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Para que las obras de Dios se manifiesten. Hay condiciones en la vida de la gente que no necesariamente tienen que ver con un pecado. En ocasiones estás en una encrucijada porque es ahí donde Dios te quería para mostrar su poder. ¿Te acuerdas de José? José el soñador. José pasó casi 12 años en una cárcel. Pregunto, ¿José cometió algún delito? ¿José tomó a la mujer de Potifar? ¿José le robó a Potifar? Pero estaba en la cárcel. Si un pastor hoy en día va a la cárcel, ¿sabe lo que diría la iglesia del Nazareno? Ese pastor se robó los diezmos. ¿Sabe lo que diría la junta de la iglesia? Ese pastor hizo algo malo. Por eso está así. Bótenle la llave, carcelero. Somos especialistas juzgando. Somos especialistas criticando. Por eso que le caemos mal a la gente. La gente no nos ama porque predicamos de amor, pero no damos amor. Porque hablamos de un Cristo que ama, pero con nuestras actitudes rechazamos a la gente. Por eso que me amarga la iglesia. Amo a Dios, pero cada vez más aborrezco a sus cristianos. Lo dijo el Mahatma Gandhi. Porque no nos parecemos a Cristo. Nos hemos convertido en gente de manual y en gente de teoría y de doctrina y de asamblea y de política, y damos y quitamos acreditaciones a los pastores y empezamos a criticar y condenamos, y se nos olvidó que Dios es amor. Se nos olvidó. Venimos a Dios y se nos olvidó que así como Dios me amó, también quiere amar a mi familia. Pero venimos a Cristo y nos enemistamos con nuestra familia. Nos distanciamos porque la familia me va a contagiar. El amor de Dios es para todos. Jesús le dice, Él está en esa condición para que el poder de Dios se manifieste. Tal vez tú estás en una condición que tú no entiendes, pero deja de estarle buscando la quinta pata al gato. A veces solamente Dios se quiere manifestar. A veces solamente quiere Dios que tú vuelvas a poner tu mirada en Él. Porque a veces ponemos nuestra mirada en el hombre. A veces ponemos nuestra mirada en la posición. A veces ponemos nuestra mirada en el político de turno. A veces ponemos nuestra mirada en la remesa que nos van a mandar de Estados Unidos. Bueno, ya no hay remesa porque está el tío Donald Trump deportando gente. Tienes que volver tu mirada a los montes, de donde vendrá nuestro socorro.
Él nos pone en situaciones que parecen callejones sin salida para que volvamos a verlo a Él, para que volvamos a confiar en Él. Busca a Dios, porque Él es tu Dios y tu Salvador. Él es torre fuerte, Él es escudo alrededor de ti. Él va a levantar tu cabeza. Él promete en su palabra que no vas a temer a 10 millares de gente que hagan sitio contra ti. Él promete que estará contigo todos los días hasta el final del tiempo. Él está así, dice Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Algunos están atravesando por divorcios. Yo le sirvo a Dios, y ahora que estoy buscando a Dios, el bellaco de mi marido se fue con otra. Tal vez Dios se quiere manifestar. Tal vez. Estoy buscando a Dios, y ahora que estoy metiéndome con Dios, ahora la economía se me puso rara. Tal vez Dios se quiere manifestar. Dios se manifiesta en medio de situaciones que no podemos entender. Él obra de maneras que no podemos entender. Él abre sendas donde tú crees que ya no las hay. En medio de tu desesperación, Él está obrando. En medio de tu situación incomprendida, Él está trabajando. La cosa es que tú no lo puedes ver, porque Dios es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Él trabaja cuando tú no lo ves. Él no tiene hora de salida, Él no es parte de una planilla. Dios trabaja todos los días a toda hora y no se cansa, y está en todos los lugares a todas las veces. ¿Alguien dice amén? Mira lo que dice la primera parte del verso 6. Dicho esto conmigo, por favor. Yo no escupí. Si escupo me echan. Jesús escupió. ¿Están viendo por qué Jesús es raro? Porque Jesús hace cosas que si nosotros las hacemos, nos vuelven a crucificar. Los primeros que crucificaríamos a Jesús, si viniera en este tiempo, somos los nazarenos. Porque Jesús no se sabe el manual. Porque Jesús no fue a votaciones distritales. Ese era el problema de los fariseos con Jesús. Como Jesús no iba a sus asambleas, le decían: ¿con qué autoridad predica este? Y Jesús le decía: yo predico con la autoridad de mi Padre. Porque a mucha gente se le olvidó que la autoridad es dada del cielo, no por los hombres. ¿Alguien está aquí? Hay que volver a Dios. Hay que volver a Dios. ¿Quiere que la iglesia explote? Hay que volver a Dios. Salir un poquito de la política y volver a Dios. Permitir que el Espíritu de Dios llene tus mensajes. Que el Espíritu de Dios llene la iglesia. Que el Espíritu de Dios llene a los jóvenes. Por eso que los jóvenes están tan deprimidos y tan amargados, y lo ves así, como tristes. Y necesitan el Espíritu Santo. Sí, Señor. Cuando el Espíritu de Dios se le mete a los jóvenes, la historia es otra. Salen los Timoteos de Dios. Nadie menosprecia a Timoteo, aunque era joven, sino que era un ejemplo. Él predicaba en tiempo y fuera de tiempo, hacía obra de evangelista, reprendía, corregía, y era un joven. Jesús se escupió en tierra, y la palabra dice que hizo lodo con la saliva. A mí me encanta Jesús, porque el ciego de nacimiento tenía un problema en los ojos, pero Jesús estaba escupiendo en la tierra. Tal vez tú tengas un problema en tu economía, pero Jesús está escupiendo en la tierra. Tal vez tú tengas un problema con una situación emocional, pero Él está escupiendo en la tierra. Tal vez tu problema es una separación de tu relación, pero Él está escupiendo en la tierra. Lo que a mí me hace ver que este Jesús sabe más que nosotros. Este ciego está enfocado en sus ojos y Jesús está enfocado en la tierra. Lo que primero que te quiero regalar en esta tarde es que Dios, conmigo por favor, está preparando tu tierra. Tú estás enfocado en tu problema y Él está enfocado en tu tierra. Tú estás enfocado en tu limitación, déjalo así. Él está enfocado en la tierra. La tierra representa tu entorno. La tierra representa el lugar en donde tú habitas. La tierra representa todo lo que produce. Según Génesis capítulo 1, el mismo Dios le habló a la tierra. Y cuando le habló a la tierra produjo la flora. No solo la flora, la tierra produjo la fauna también. De la tierra salieron bestias del campo. Cuando Dios tomó y en el sexto día formó al hombre, me parece que hizo algo parecido a lo que hizo Jesús.
Porque la palabra dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó un muñeco de barro. No se puede hacer barro solamente con polvo. Si tú sabes algo de tierra, sabes que para hacer barro tienes que mezclar un sólido con un líquido. Así que me parece, yo no estaba ahí, la Biblia no lo dice, pero yo quiero creer que todavía no llovía, no había rocío. Yo quiero creer que el mismo Jesús del capítulo 9 de Juan, porque Jesús era el verbo según Juan 1, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Yo quiero creer que Jesús estaba ahí, y cuando Jesús iba a ser el hombre, tomó del polvo de la tierra, con esa misma saliva, y preparó la tierra, y se creó el hombre. Él está preparando tu tierra. Él está preparando tu entorno. Él está preparando la liberación de tu economía. Él está preparando las situaciones que te afligen. Él está preparando el entorno. Algunos dicen, no, yo soy de Chiapas y aquí no se puede prosperar. Tú puedes vivir en Lodebar. Tú puedes vivir en un lugar de desesperación. Pero cuando Dios está preparando la tierra, esa tierra va a ser fértil. Esa tierra va a ser productiva. No importa dónde tú vivas, lo importante es el Dios que tú tienes. Él está preparando tu tierra. ¿Alguien dice amén? Iglesia del Nazareno, Él está preparando la tierra. La cosecha viene. Él está preparando las almas. Deja de enfocarte en tu problema. El ciego tenía un problema en los ojos y Jesús estaba preparando la tierra. Tal vez tú tengas un problema en tu economía, en tus limitaciones. Él está preparando el territorio. Algún vivo diga amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Gracias, brother. Gracias. Esa es mía. Mira lo que dice el verso 6. Y untó con el lodo los ojos del ciego. El Dios al que tú y yo tenemos no es un Dios contemplativo, es un Dios cercano. Él no solo vio al ciego, Él no solo le puso los puntos claros a los discípulos. Él no es un Dios político. Él escupió en la tierra y la palabra dice que tomó su mano para untar los ojos del ciego. Él tuvo que ensuciar su mano con el lodo. Lo que a mí me hace entender que cada vez que él tenga que rebajarse y cada vez que él tenga que buscar a alguien que esté en el lodo cenagoso, así como un día estaba yo, él lo va a hacer. Tú quieres la estrategia para que la iglesia crezca. Muéstrale a la gente que tú te puedes ensuciar con ellos. Métete con la gente. La iglesia debería estar en los prostíbulos. La iglesia debería estar en los bares. La iglesia debería estar con las lesbianas, con los homosexuales. La iglesia debería cambiar el chip. Está bien que nos congreguemos, gloria a Dios, porque aquí nos damos ánimo, alabamos juntos. Pero la gente perdida, bien perdida, está en el lodo cenagoso revolcándose. Ahí tú tienes que meterte. ¿Alguien me sigue? Pero eso no es popular. Eso no es nazareno. Él tomó su mano y con el lodo embarró los ojos del ciego. Yo te quiero hacer una pregunta. Según mi Biblia, cuando Jesús embarró los ojos del ciego, ¿el ciego al instante recobró la vista? Te pregunto, ¿la recobró? No, no la recobró. Si tú lees tu Biblia te das cuenta que no la recobró. El ciego solamente era un ciego con lodo en la cara. Pero aunque tenía lodo en la cara, lo segundo que te quiero regalar es que la mano de Dios, esa mano que Él metió ahí en el lodo, conmigo por favor, está más cerca de lo que piensas. La mano de Dios está más cerca de lo que tú piensas. Tú piensas que tú estás con tu problema solo, su mano está ahí. Tú piensas que tú estás en la desesperación sola,
su mano está ahí. Tú piensas que tú estás con tus problemas económicos solo, su mano está ahí. Tú piensas que tú estás aquí como a la deriva y Dios se olvidó de mí, su mano está ahí. Tú no la puedes ver, pero la mano de Dios está ahí y está obrando de maneras que tú no puedes entender. ¿Alguien dice amén? Levanta tus manitas un momento ahí donde estás, levántalas. Padre, en el nombre de Jesús oro por tu iglesia, para que puedan ver tu mano obrar de una manera extraordinaria. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso al Rey, vamos, dale un aplauso. ¿Cómo yo sé que el ciego no vio? Mira el verso 7 lo que dice conmigo. Y le dijo, Jesús le dijo al ciego, después que le manchó la cara de barro, ve a lavarte. Jesús le mancha la cara y le dice, ve a lavarte. Esto significa que Dios es un Dios especialista haciendo su parte, pero esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Dios no va a hacer lo que tú tienes que hacer. Dios va a hacer su 50%. Tú tienes que hacer tu 50%. Es que nos hemos acostumbrado en la fe cristiana a levantar nuestras manos y decir, ay Señor, bendíceme, abre el cielo, Señor, llena mi cartera de dinero. Hermano, sigue orando. Te vas a quedar sin voz y te vas a quedar arruinado, porque el cielo no se abre orando, el cielo se abre diezmando. ¿Alguien me sigue? Tú tienes que hacer tu parte. Dios no va a hacer tu parte. Ahí estaba Moisés delante de su mar rojo, y Moisés le dio por hacer un culto de oración enfrente del mar rojo. Se puso a orar. Señor, Dios del cielo, viene Faraón y ahí está el mar, no vamos a morir. Pero a mí me gusta la respuesta de Dios. Dios le dice, ¿qué haces orando, Moisés? Moisés, ¿qué puso en tus manos? Moisés, usa lo que tienes en tus manos. No es tiempo de orar. Hay muchos que creen que todo es oración. Sigue orando, pero trabaja. Deja la pereza. Señor, bendíceme, y te anda despertando a las 11 de la mañana. Señor, me quiero casar, y no invita a la sierva a tomarse un café. No te vas a casar. Te vas a quedar para forrar Biblias. Sigue. Dios hace su parte. Tú tienes que hacer tu parte. El gigante estaba delante de David, y David no le dijo al gigante, cáete en el nombre de Jesús. No. David tomó su pedazo de tela, metió una piedra de las 5 que tomó y la empezó a mecer. Y le digo al gigante, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Él puso su esperanza en Dios, pero lanzó la piedra. Tira tu piedra. Deja la pereza. Deja de estar dudando, ¿lo hago o no lo hago? ¿Será que Dios está conmigo? No, Dios no está conmigo. Mañana lo hago. La pereza es el peor enemigo de la gente de fe. La gente de fe tiene que avanzar en fe. Cree que Dios está contigo, pero camina. Tienes que hacer tu parte. La única manera que la iglesia se pueda levantar es que tú hagas tu parte. Dios no va a hacer tu parte. A mí me encanta predicar, pero Dios no me va a usar porque me guste predicar. Dios me va a usar si tengo el don, y Dios me va a usar si por lo menos me siento a leer mi Biblia, si por lo menos investigo, si por lo menos me preparo, si por lo menos me pongo en una posición correcta para que el Espíritu de Dios pueda fluir a través de mí. Yo tengo que hacer mi parte. Y Dios, yo sé que va a hacer su parte, porque Él me prometió que Él iba a estar antes que yo llegara. Él me prometió, habla, que yo voy a incendiar los corazones. Pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tuve que montarme en un camión y venir desde Oaxaca y viajar toda la madrugada y llegar allá a Cintalapa, y de Cintalapa a otro lugar, Vicente Guerrero, y de Vicente Guerrero al Parral. Bueno, el Parral. Y del Parral venir acá. Pero Dios no se va a mover si yo no me tomo la tarea de moverme y de viajar. Yo tengo que hacer mi parte. Tú tienes que hacer tu parte. Este ciego era un cieguito con barro en la cara. Que la gente quiere ver el milagro de Dios instantáneamente. La iglesia quiere ver la mano de Dios, pero no se quiere mover.
tú te tienes que mover. Entonces esa es la especialidad de los nazarenos. Tú me perdonas, pero yo también soy nazareno y hablo con toda la autoridad. Somos especialistas criticando a los que están creciendo. No, porque ellos son pentecostales. Ellos están trabajando. Hasta los testigos de Jehová trabajan más que nosotros. En Panamá le llamamos testigos Rayovac. Eso no se cansan. Eso van a donde ni el diablo va. Tú lo ves por ahí predicando. Un güerito alto y uno chaparrito. Ellos están haciendo su chamba. Yo no sé si es de Dios o no es de Dios. No sé si su teología está mala o correcta. Yo sé que están trabajando. Y nosotros criticando. Y nosotros encerrados. La junta consultora. La junta de credenciales. La junta de la iglesia. Dios no nos llamó a hacer juntas. Dios nos llamó a alcanzar al mundo para Cristo. Dios nos llamó a ser violentos. Dios nos llamó a hacer algo más que solamente creer que somos los únicos que vamos al cielo. Por lo menos los testigos de Jehová dicen que 144,000 van al cielo. Nosotros, somos los nazarenos, vamos al cielo. ¡Qué equivocado estamos! Al cielo va todo el que cree en Dios, todo el que cree en el Hijo. Y cuando el Hijo lo liberta, somos verdaderamente libres. Este ciego tenía lodo en la cara. Y Jesús le dice, y esta es la palabra para la iglesia: ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé significa en buen español enviado. Jesús le dice: ve con barro en la cara al lugar a donde te envié. Ese es lo mismo que te está diciendo Dios en esta noche. Iglesia del Nazareno, el plan de Ayala, camina a donde te envié. No me importa si no puedes ver. No me importa si tienes barro en la cara. No me importa si el barro es vergüenza. No me importa si la falta de visión no te permite ver que Dios está contigo. Él te está diciendo: avanza a donde te envié. Cuando Dios te envía, tú tienes que caminar. La gente que se desanima es la gente que no tiene un propósito. La gente que se deprime es la gente que no tiene un destino en la vida. La gente que tiene un plan de Dios en su vida claro, lo escribe en el espejo. Yo me escribo en el espejo todos los días y me digo a mí mismo: soy un vencedor, soy hijo de Dios, soy un ganador, lo voy a hacer bien. Yo mismo me digo: dale, Marcos, tú puedes. Yo mismo me echo porras porque sé que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo venceré. Allí en mi oficina, en la casa, tengo un estudio, y en el estudio me pongo stickers y me escribo: produce. Y escribo: produce. Y agarro la cinta de papel y pongo: produce. Y pongo acá: produce. Porque Dios me mandó esta temporada a producir. Yo sé a dónde Dios me mandó. Y si yo sé a dónde Dios me mandó, yo no necesito que venga ningún predicador de Panamá a recordármelo. Yo no necesito ir a una campaña y que un profeta me profetice. Yo sé a dónde Dios me mandó. Yo sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Yo solo tengo que avanzar. Yo solo tengo que caminar y creer que Dios está conmigo. El problema de la gente deprimida es que no saben dónde Dios lo mandó. Y si saben dónde Dios lo mandó, son perezosos. Deja la pereza. Deja la pereza. Levántate. Jesús le dijo al ciego: no vas a ver a menos que no vayas al estanque de Siloé. El ciego tenía que caminar a su Siloé. Él no podía decir: bueno, yo voy a mi Bethesda. Dios no lo mandó a Bethesda, Dios lo mandó a Siloé. Él podía decir: bueno, yo voy al pozo de Jacob. Dios lo mandó a Siloé. Cuando Dios te manda a un lugar, procura caminar al lugar donde Dios te mandó. Cuando Dios te dio un propósito en la vida, procura avanzar en el propósito que Dios te dio para tu vida. Hay mucha gente en la iglesia queriendo hacer cosas que Dios no te mandó, queriendo fluir en ministerios que no son tuyos.
Hay gente que quiere cantar y cantas horrible. No es para ti. No es para ti. De que canten lo que canten bien. Otros quieren predicar y ni siquiera se puede memorizar un verso bíblico. No es para ti. Al menos que Dios haga un milagro. Pero cada uno tiene un diseño específico de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Camina donde Dios te envió. Abre los ojos. Sirve a donde Dios te mandó. Algunos tienen un ministerio espiritual, otros tienen un ministerio secular. Algunos con la vida secular pueden bendecir la obra. Sigue caminando a donde Dios te envió. Tal vez Dios te levantó para ser un gran empresario. ¿Quién dijo que Dios no puede usar un empresario? ¿Quién lo dijo? Si la mamá de Juan Marco en la Biblia era empresaria. Si Dorcas era empresaria. ¿Tú crees que Jesús no tenía empresarios que invertían en él? La cosa es que él eligió vivir una vida piadosa. Camina a donde Dios te envió. Pastor, haz lo que Dios te mandó a hacer. Recuerda la fe del principio. Yo no lo conozco a ustedes, pero yo sí sé por qué estoy aquí. Y no estoy aquí por una invitación o por algo que te dijo el brother Chai, Isaías. Estoy aquí porque Dios tiene algo que decirle a ustedes. El mensaje es que avancen a donde Dios lo envió. Porque en la medida en la que avances, pronto vas a ver. Van a ver a Dios. Escucha esto. Yo soy profesor de profesión. Y hace algunos años yo estaba laborando en el colegio La Salle. Desde los 22 años soy profesor en el colegio La Salle en Panamá. Pero sentía en mi corazón el llamado de Dios. Y cuando Dios llama, es como una santa terquedad, es como un fuego que no te deja en paz. Recuerdo que le dije a mi esposa, Dios me está llamando, pero tenía el trabajo, tengo mis hijos, ayudo económicamente a mi mamá, sostengo a mi familia. ¿Qué hacer con el trabajo? ¿Cómo vivir si Dios me está llamando para una obra que a veces no hay ni siquiera dinero? Pero le dije, Dios me está llamando. Y a mí me gusta mi esposa está más loca que yo, porque hay que estar loca para estar casado con un loco. Sí, Señor. ¿Sabe lo que me dio mi esposa? Yo te apoyo, yo estoy contigo. Lo que tú decidas, yo voy contigo. Fui y hablé con mi jefe, el director del colegio La Salle, un hermano católico. Él no sabe nada de esto de visión y de sueño y llamado. Un hombre formal, académico. Y yo le empiezo a hablar y le digo, hermano Víctor, de él hablo un poquito en mi libro. El hermano Víctor, hoy en día soy consejero de él, es mi amigo. Le digo, Víctor, Dios me está llamando. Y eso significa que tengo que dejar el colegio. Y él me dijo, un hombre que no es de fe, me dijo, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y cómo van a comer tus hijos? Me dijo, vamos a hacer algo. Tú dices que Dios te está llamando, ustedes sus cristianos, los cristianos y sus cosas. Vamos a hacer algo. Te voy a arreglar el horario para que trabajes medio tiempo. Mira. Y así puedes hacer lo que Dios te llamó a hacer y puedes trabajar medio tiempo y cobrar buen dinero. Y le dije, Señor, ¿eso es lo que tú quieres? Y así empecé el ministerio, este es el que Dios me está llevando. Empecé a viajar, empecé a predicar la palabra, a cantar la palabra y trabajar medio tiempo en el colegio. Y oré a Dios y le dije, el día que me quieras completo en tu obra, tú me lo vas a indicar. Tú me vas a cerrar la puerta en el colegio. Y así pasó. Un buen día sentí en mi espíritu que tenía que dejar todo. Esto se lo estoy diciendo a algunas personas, no a todos. Algunos tienen un buen trabajo y Dios te bendice y dale gracias a Dios. Pero hay otras personas que Dios los llama a entregarse completos al ministerio.
Y recuerdo que tomé un último dinero que tenía. Me desvinculé del colegio, me liquidaron. Ya no tenía más dinero. Todo era incierto. Y recuerdo que saqué algo del dinero, le dije a mi esposa, aquí está la comida para una semana, tal vez 2 semanas. Y tomé otra parte del dinero y compré un boleto de avión de Panamá a Guatemala. Escucha, yo iba a Guatemala en fe, porque es lo que vi en mi espíritu. Nadie me estaba esperando en Guatemala. No vi una agenda en Guatemala. No había gente que me iba a hospedar en un hotel en Guatemala. No habían pancartas en el aeropuerto esperando al predicador internacional. Yo iba a Guatemala en fe, porque lo vi en fe. Y amigos me dijeron, no hagas eso, brother. No, eso es emoción. Y le dije, yo no sé si tú estás emocionado, pero lo mío es fe. Y me monté en ese avión. Llegué a Guatemala. Organicé un concierto. Y en ese concierto iba a moverse el poder de Dios. Esto como que se fue. Sí, volvió. Hermanos, el concierto coincidió con una fiesta nacional de Guatemala que se celebra los días de los muertos. O sea que toda la ciudad de Guatemala era un caos. La gente que medianamente sabía que había un concierto de Marcus Hamilton no pudo llegar. Había tranque por todos lados, procesiones para la muerte. Y yo dije en el concierto, todo lo que tenía lo invertí ahí. Contraté músicos, armé todo, una pantalla, alquilé una iglesia. El concierto llegaron 3 gatitos. Y ya cuando era la hora de cantar, yo vi el panorama inhóspito. Y yo dije, Señor, yo sé que tú no te equivocas. Y salí a cantar. Para rematar, el frío de la ciudad de Guatemala contrasta con la humedad y la calor de ciudad de Panamá. Y en la segunda canción quedé sin voz. Y yo pensé que era un fracaso total. Pero ahí, en esos 3 gatitos que estaban ahí, llegó la gente que Dios tenía preparada para llegar. En esos 3 gatitos habían varios pastores importantes de la ciudad. Y en el momento que este migrante con cara de pecoso empezó a rugir, cuando empecé a predicar, cuando empecé a fluir en el don profético, cuando empecé a fluir en el espíritu, entonces esos 3 gatitos que estaban ahí se quedaron sorprendidos y dijeron, wow, eso es lo que quiero. Terminando de cantar, vinieron y se me acercaron. Me dijeron, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer el domingo? ¿Qué vas a hacer el mes que viene? Quiero llevarte a mi iglesia, pero te voy a pagar todos los gastos. ¿Qué vas a hacer? Dios tenía sus planes. Iglesia que estás aquí, Dios tiene sus planes. Él es fiel. Sigue avanzando. Sigue caminando. Vuelve a poner tu mirada en Dios. Quita tu mirada de los hombres. Los hombres son fieles hoy y mañana fallan, pero Dios nunca falla. Camina en lo que Dios te mandó. Confía en Él y Él hará. Él siempre va a abrir las puertas. Fue mi primer y último boleto de avión que pagué. Regresé a Panamá, pero cuando regresé tenía la agenda llena para la siguiente mitad del año. Pastores invitándome a Guatemala. Fue así como después llegué a Ciudad de México. La primera vez que vine a México, ¿dónde fui? Fui a Oaxaca la primera vez. Todo pago. Fui a predicar y a cantar. Me publicaron en la radio y pusieron afiches y en redes sociales. Y yo digo, ahora sí que se puso bueno esto. Pero tuve que creer. Tú tienes que creer que Dios te está enviando. Sal de la duda. Dios no es un Dios de duda. Yo no sé a qué Dios tú le estás sirviendo. Yo conozco un Dios que abrió el mar en 2. Yo conozco un Dios que caminó sobre las aguas. Yo conozco un Dios que es capaz de levantar a muertos hasta de 4 días. Iglesia, sacúdete. Sal de esa apatía. La iglesia está demasiado apática. La gente del mundo parece que tiene más a Dios que nosotros. Confía en Dios.
Vive la vida de Dios. Predica como que Dios está vivo. Levántate, iglesia. Pastor, rompe estereotipos. Rompe paradigmas. Vuélvete loco, brother. Contrata una retroexcavadora. Tumba este templo que ya va a cumplir como 100 años. Construye un auditorio. Invita a la ciudad. Vuélvete loco. Vete a la calle. Llévate a tus músicos que son amateur. Como yo empecé también amateur. Tocando en las calles. Predicando en Instagram. Predicando en TikTok. Vuélvanse locos. Oh, Dios es un Dios aburrido. Dios está de moda. La paz que tenemos nosotros, el mundo no la tiene. Tú tienes que predicarle eso a la gente. La gente está loca por suicidarse. La gente está loca por... Uno ve que la gente siempre borra su estado de WhatsApp y borra los estados de redes sociales. Y después que lo borran ponen un mensaje. Todos mienten. Gente deprimida. Bueno, la iglesia tiene que enseñar al mundo que Cristo es la esperanza, que Cristo es la luz, que si Él te liberó a ti, también puede liberarlo a ellos. Levántate. ¿Cuál es ese desánimo? ¿Cuál es esa tontería? Ese espíritu que tiene la iglesia de pelearse entre nosotros mismos. La junta contra el pastor, los jóvenes contra los ancianos, los nuevos convertidos contra los viejos. Esa gente que pelea banca, sácala a la iglesia, brother. Esa es mi banca y nadie se sienta aquí. Esta no es la banca de nadie, esta es la iglesia de Dios. Pura tontería del mundo. Deja que el espíritu se meta. Diga que el espíritu lleva a la iglesia a lo nuevo, a lo fresco. Que el espíritu de Dios vuelva a incendiar los corazones. Sí, hay que descansar un poquito el manual, un poquito las formas. Y vuélvete loco, brother. Dios la necesita una iglesia encendida. Anímense. Busquen apoyo con otras iglesias. Las otras iglesias no son competencia, son nuestros hermanos. Hace un par de años un pastor, Dios lo empezó a levantar tremendo en esta ciudad. ¿Tú crees que el diablo estaba feliz? Lo tumbó. Su propia mujer se fue con su entrenador de gimnasio. Ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Qué hizo la mayoría de iglesias? Ahí está, se cayó el pastor. Mal. La iglesia tiene que levantarse. Los pastores tienen que apoyarse. Tenían que haber ido a ese brother y visitarlo y decirle: tú no estás solo. Porque ese brother peleó con pensamientos suicidas. Pero ahí está, Dios es fiel. En medio de todos los errores que ha cometido, su iglesia no ha dejado de crecer. En nuestra propia iglesia del Nazareno en Oaxaca tenemos a uno, el pastor Elías Betanzos. Lo odia la iglesia del Nazareno, lo odian los líderes, pero no deja de crecer. En vez de unirnos, en vez de preguntar cómo lo estás haciendo, en vez de decir enséñame, lo criticamos. Yo no tengo nada en contra de mi iglesia, yo amo a mi iglesia, pero la iglesia se le ha olvidado a dónde Dios nos envió. Dios nos envió a hacer su obra. Dios no nos envió a andarnos peleando. Dejen de pelear, dejen de chismear, dejen el chisme, dejen de andar comentando. Demasiados comentaristas en la iglesia. Todo el mundo sabe cómo el pastor tiene que pastorear hasta que eres pastor. No, si yo fuera pastor yo hiciera esto. Si yo fuera pastor yo corrigiera esto. Dale, hazlo. Todo el mundo sabe predicar hasta que le toca predicar. Ven, predica. Sube. No, porque si yo predicara fuera tremendo. Predica. Se te olvidarían los textos. Tenemos que unirnos, apoyarnos, ayudarnos. Camina donde Dios te envió. Dios nos envió a ser un pueblo unido. Aunque no veas nada hoy, mientras más te acerques al destino, vas a empezar a ver. Levántate, iglesia. Levántate, ponte de pie, por favor. Yo le estoy predicando a una iglesia que tiene fe, pero que tal vez algo se está apagando en ti. Yo le estoy hablando de una iglesia que quiere ver a Dios moverse, pero tal vez tú mismo decidiste detenerte. Tal vez tú mismo te estancaste, tú misma te detuviste en tus problemas. Tal vez Dios quiere hacer algo grande en el entorno, pero tal vez la misma iglesia se encerró en 4 paredes. Y tal vez tú mismo dijiste: ya, de aquí soy. Pero Dios quiere moverte.
Dios quiere sacudirte. Dios quiere hacer algo con la iglesia. Dios quiere sacarte de la incertidumbre, de la duda, del estancamiento. Dios te quiere sacar de esa ceguera espiritual que no te permite avanzar. Es que este ciego, aunque no veía, la palabra termina el relato diciendo que él caminó hacia el estanque, se lavó y regresó viendo. Iglesia, avanza. Tal vez te está costando avanzar. Tal vez estás detenido, anclado, atornillado en la depresión. Tal vez estás anclado en los problemas, en los pleitos internos. Hoy quiero orar por ti, porque he venido con la unción de Dios para liberarte, para desatarte. El altar está abierto para ti. Este lugar está abierto para todo el que necesite ser desatado. Tal vez te está costando avanzar. Tal vez estás abortando los planes de Dios. Tal vez te está costando continuar con el plan. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, el altar está abierto para ti. Ahora debo llamar a tu equipo. Es ahora. Ven aquí. El altar es abierto para ti. Vengan aquí. Quiero orar por ti. Ven aquí. Ven aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Sube el volumen. Maravilloso Jesús, milagroso Señor.